tardes, profesores, buenas tardes, compañeros. En esta primera mesa de análisis trataremos un tema muy importante. ¿Qué es la informalidad? La informalidad es un hecho en la cual se presenta en la sociedad peruana y se atiende en las actividades que regula fuera de un marco legal y regulatorio. Y esto se puede presentar en nuestra vida cotidiana, en el comercio, en el transporte, en los clubes deportivos, etc. Para profundizar en el análisis de este tema, tenemos en esta mesa de trabajo a estudiantes muy destacados y son los siguientes. A cargo de la exposición del tema tenemos a nuestra compañera Celis Jimena Usturiaga Quispe, el cual llega representando al Colegio Indira Gandhi de Vitá. En la parte de los comentarios estará el compañero Rubén Castañeda Lovera, que es un destacado estudiante de nuestra institución educativa. Bien, ahora les voy a explicar rápidamente cómo se va a desarrollar el análisis del tema propuesto y cuáles serán los tiempos respectivos. Primero, el expositor abordará el tema por un tiempo máximo de 10 minutos. Cuando termine, le daremos la palabra al comentarista para que formule sus apreciaciones por un tiempo de 3 minutos. Luego que se cumpla eso, pasaremos a una breve ronda de preguntas para que el expositor responda a las inquietudes de los participantes. Para esas tales preguntas tendremos 5 minutos. De acuerdo a la comisión organizadora del evento, los estudiantes asistentes pueden hacer sus interrogantes usando el chat de esta reunión o enviando sus preguntas al chat de la comisión organizadora. En ambos casos, se han designado personas responsables, las que harán una rápida revisión de las preguntas, seleccionando las más pertinentes o las que engloben a varias en una. Dicho todo esto, empezamos. Tiene la palabra la compañera Celis Jimena Usturiaga, representante del Colegio Indira Gandhi de Vitá. La recibimos con fuertes aplausos. Buenas tardes. ¿Puedo iniciar, cierto? Buenas tardes. Agradecer a Dios por estar con ustedes ahora de manera virtual. Nuestra institución educativa Indira Gandhi se hace presente en el 5º debate interescolar. Agradecer a la institución educativa Mariscal Toribio Luzuriaga por hacernos partícipes y acá con la institución educativa Huamán Poma de Ayala e institución educativa Los Educadores y audiencia virtual. Mi tema es, ¿la informalidad en el Perú tiene solución? El sector informal está constituido por el conjunto de empresas, trabajadores y actividades que operan fuera de los marcos legales y normativas que rigen la actividad económica. Por lo tanto, pertenecer al sector informal supone estar al margen de las cargas tributarias y normas legales. Pero también implica no contar con la protección y los servicios que el Estado puede ofrecer. Aun cuando la definición de informalidad puede ser simple y precisa, estimar su tamaño no resulta sencillo, puesto que se identifica este fenómeno con la actividad económica que permanece ajena a los marcos legales y normativos del Estado. Se le describe mejor como una variable latente no observada, es decir, como una variable para la que no existe una medida exacta y completa, pero a la vez explique aproximarse a través de indicadores que reflejen sus diversos aspectos. Los indicadores que se centran en el aspecto laboral de la informalidad son la prevalencia del autoempleo y la falta de cobertura del sistema de pensiones. El primero de estos indicadores está dado por el porcentaje de autoempleo en relación al empleo total, tal como es medido por la Organización Internacional del Trabajo, mientras que el último está dado por el porcentaje de la fuerza laboral que no aporta al sistema de pensiones de jubilación, tal como lo define el Informe de Indicadores Mundiales de Desarrollo.
En el Perú, el 60% de la producción se realiza informalmente. El 40% de la fuerza laboral está autoempleada en microempresas informales. Y solo el 20% de la fuerza laboral está afiliada a algún plan de pensiones formal, incluso si se incluye a aquellos trabajadores que laboran en empresas grandes. Ahora, ¿por qué la informalidad debe ser motivo de preocupación? La informalidad es la forma distorsionada con la que una economía excesivamente reglamentada responde tanto a los choques que enfrenta como a su potencial de crecimiento. Se trata de una respuesta distorsionada porque la informalidad supone una asignación de recursos deficiente que conlleva la pérdida, por lo menos parcial, de las ventajas que ofrece la legalidad, la protección policial y judicial, el acceso al crédito formal y la capacidad de participar en los mercados internacionales. Por tratar de eludir el control del Estado, muchas empresas informales siguen siendo empresas pequeñas con un tamaño inferior al óptimo. Utilizan canales irregulares para adquirir y distribuir bienes y servicios, y tienen que utilizar recursos constantemente para encubrir sus actividades o sobornar a funcionarios públicos. Por otra parte, la informalidad induce a las empresas formales a usar en forma más intensiva los recursos menos afectados por el régimen normativo. En los países de desarrollo en particular, esto significa que las empresas formales tienen un uso menos intensivo de mano de obra de la que les correspondería tener de acuerdo a la dotación de recursos del país. Además, el sector informal genera un factor externo negativo que se agrega a su efecto adverso sobre la eficiencia. Las actividades informales utilizan y congestionan la infraestructura pública sin contribuir con los ingresos tributarios necesarios para abastecerla, puesto que la infraestructura pública complementa el aporte del capital privado en el proceso de producción. La existencia de un sector informal de gran tamaño implica un menor crecimiento de la productividad. La informalidad tendría solución si el sector moderno formal, es decir, las empresas grandes y medianas, generarían suficiente empleo para que la informalidad en el Perú no se defina como empresas no constituidas en la sociedad. Por otra parte, algunos prefieren quedarse en la informalidad porque dicen que los costos de formalizarse superan sus beneficios, y eso obviamente no les conviene. Además, consideran que se cobran trámites excesivos. Algunas de las causas que originan la informalidad serían la baja productividad en el ámbito educativo, los costos altos laborales y la poca participación de las autoridades. Pero una cosa sí está clara, y es que la verdadera formalización es insertarse en cadenas de valor dinámicas que permitan una transformación productiva, pero que a la vez les conste que tendrán beneficios y que serán mayores que los gastos que van a hacer. Así ellos también estarán conscientes de que si apuestan por la formalidad, no solo mejorarán su calidad de vida por los beneficios que van a obtener, sino también aportarán una mejoría al país, ya que un país sin informalidad es mucho mejor que una con ella, y además del desorden y el caos que genera. Además, no reduciría el crecimiento económico ni hubiese desigualdad de competencia. Por otra parte, las mejoras normativas y de trámites no resolverán la informalidad y mucho menos van a acabar con ella, pero sí nos van a ayudar mucho. Lamentablemente, muchas entidades fiscalizadoras actúan con demasiada discrecionalidad y aplican criterios irreales. Y al hacer más costosa la formalidad, es ahí donde aumentan las informalidades oportunistas. Yo creo que una solución sería usar la anunciada mesa ejecutiva para las micro y pequeñas empresas, para que se puedan ir más al detalle de estos temas, para lo cual también se debería involucrar al Estado y a las autoridades en la solución, ya que si intentamos avanzar sin el Estado, nos vamos a ir a un camino sin salida. Eso es todo. Gracias. Agradecemos a la compañera Cele Jiménez por su interesante exposición. Realmente nos ha parecido importante la forma como ha desarrollado el tema de la informalidad que se vive en nuestra sociedad. Aparte de que ha mencionado puntos interesantes sobre la informalidad, ya que mencionó que es una forma distorsionada, porque conlleva la pérdida de las personas quitándole la protección y tiene que utilizar recursos para poder seguir con su negocio. Así que algunos prefieren quedarse en la informalidad, ya que evitan pagar mayores precios y tienen una vida más baja. Ahora le vamos a dar la palabra al compañero Rubén Castañeda Lovera, quien tendrá 3 minutos para comentar el tema que se ha expuesto. Compañero Rubén Castañeda, puede usted empezar.
quiero iniciar felicitando y reconociendo el gran trabajo que hizo nuestra compañera, ya que realizó una exposición muy interesante y abarcó un tema muy importante ahora en el Perú. Y yo quiero agregar que para todos no es un secreto que uno de los principales problemas que afronta el Perú es el alto nivel de informalidad. Esto es algo que se ha mantenido un 75% los últimos 30 años, siendo un problema muy complejo, ya que abarca diferentes factores, como factores laborales, económicos, las condiciones de trabajo, las, los requerimientos administrativos e incluso me atrevería a decir que el factor cultural. Y lo curioso de este caso es que la tendencia global origina que se creen nuevas oportunidades de trabajo laborales. Esto gracias al desarrollo de la tecnología. Esto es un aspecto muy importante y clave para elevar nuestros precarios niveles de formalidad, ya que es una herramienta para crear nuevas tecnologías que faciliten la creación de nuevos sectores y así modificar el perfil tradicional que existen de habilidades de nuestros trabajadores. Es por ello que en este contexto es un factor muy primordial que los habitantes de nuestro país desarrollen sus habilidades cognitivas. Esto mediante una campaña de fuerte inversión de la infraestructura educativa. Esto para generar mejores condiciones de trabajo. Esto a su vez una reforma laboral, sobre todo en los trabajadores más jóvenes. Es por ello que debe existir un gobierno que tome medidas con un diagnóstico previo. El Estado debe brindar servicios a los ciudadanos, pero a su vez el Estado debe regularlos de una manera muy efectiva. Muchas gracias. Bien, hemos escuchado las reflexiones del compañero Rubén sobre este importante tema. Le agradecemos mucho por su participación. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas. Bien, tenemos 2 preguntas para nuestra expositora. Se la vamos a leer despacio para que la pueda entender y luego nos dará su respuesta. Pregunta número 1. Cuando se habla de informalidad, por lo general, ¿se piensa en los comerciantes informales? ¿Usted cree que erradicamos a estos comerciantes, se acabaría la informalidad? Pregunta 2. ¿Qué piensa usted de la informalidad en el sector educación? Lo vuelvo a repetir. Pregunta número 1. Cuando se habla de informalidad, por lo general, ¿se piensa en los comerciantes informales? ¿Usted cree que erradicamos a estos comerciantes, se acabaría la informalidad? Pregunta número 2. ¿Qué piensa usted de la informalidad en el sector educación? Bien, compañera Celi Jimena, puede usted empezar. Bien, respecto a la primera pregunta, usted dice que si erradicaríamos la informalidad, estaremos acabando con ella, algo así, ¿cierto? Bueno, para eso yo creo que necesitaríamos ayuda del Estado, o sea, como que una ley para que pueda prohibir la informalidad. Y de esa manera podríamos decir que se podría erradicar poco a poco, claro, porque tampoco lo vamos a erradicar, o sea, así de un día para otro. Ya, ahora, respecto a la segunda pregunta, me dijo que sí, ¿qué opino sobre la informalidad en la educación? Bueno, ¿cierto? A ver, ¿podría repetirme la segunda pregunta, por favor? Pregunta número 2. ¿Qué piensa usted de la informalidad en el sector educación? A ver, pienso que está como que mal también porque, o sea, informalidad de todos modos, ya sea en educación, o sea, de cualquiera, va a ocasionar caos, desorden, y eso es algo que no queremos en nuestro país, porque estamos generando tanto desorden, mucho más ahora en estos tiempos en los que no se debe, no se debería.
Pienso que está mal, de cualquier forma está mal, así sea por educación, no es bueno la informalidad. Listo, la compañera ha contestado las preguntas que se le han planteado. No nos queda sino seguir reflexionando este tema porque la informalidad es un problema de nuestra sociedad, a la cual se ha intentado reducir aplicando medidas algo extremas, ya que con palabras y diálogos no se llega a una solución. Pero aún así, la informalidad sigue en las calles sabiendo que está prohibido que vendan sus productos, ya que su negocio es ilegal. Y esperemos que algún día la informalidad se acabe, ya que según estadísticas, si la informalidad sigue incrementándose, es posible que el Perú caiga en una decadencia económica más adelante. De esta forma, estamos cerrando el análisis de esta mesa y los invitamos a la siguiente, donde se tratará un tema al igual de interesante. Por mi parte, muchas gracias por su atención y buenas tardes para todos.